Buenos días. Hoy es domingo 29 de agosto y comenzamos la semana 22 del tiempo ordinario. Y dice así este Evangelio, que está tomado de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15, del 21 al 23. Dice así: En aquel tiempo se reunieron junto a él los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Bueno, aquí termina el Evangelio de hoy. Como siempre, los fariseos, obsesionados en el cumplimiento de la ley, de las 613 leyes, y los escribas, conocedores de la Sagrada Escritura, se escandalizan porque los discípulos de Jesús no cumplen minuciosamente esas leyes. Y Jesús los trata de hipócritas, es decir, de teatreros, de representar algo que ellos no son, que era el hipócrita, el actor de teatro, porque dejan de lado los mandamientos de Dios, los falsean para aferrarse a la tradición de los hombres. Por eso son unos hipócritas. Y bueno, os voy a leer porque creo que es bastante clarificadora la nota de Luis Alonso Shekel en su tradición La Biblia del Peregrino. Dice así: Jesús no pretende ignorar las tradiciones de su pueblo, solo busca combatir el concepto legalista de pureza que discrimina y excluye a los enfermos, los pobres, las mujeres y los paganos, por este orden. Es decir, excluye a los más débiles. Los discípulos no cumplen las normas de pureza porque ya habían comenzado a liberarse de leyes que esclavizan y no están al servicio de la vida, como esta de lavarse las manos que aparece en el Evangelio. Jesús responde a la crítica de los escribas y fariseos acudiendo en primer lugar a las Escrituras, al profeta Isaías, donde la tradición profética condena la hipocresía del culto sin justicia y de creyentes de la palabra sin coherencia de vida. En segundo lugar, Jesús
se basa en hechos de la vida cotidiana. Eso no lo hemos leído en este pasaje, se ha omitido. Retomo. En segundo lugar, Jesús se basa en hechos de la vida cotidiana para desenmascarar las artimañas de quienes controlan la ley, escribas y fariseos, para manipular la palabra de Dios. Por ejemplo, con la práctica del corbán, que significa ofrenda, don, que consistía en que si un hijo declara que una propiedad o cierta cantidad de dinero está destinada a Dios, al templo, queda exento del mandamiento que obliga al cuidado de los padres. A Dios no le agradan las ofrendas que son fruto de la injusticia. Volviendo al tema de la pureza, si Dios todo lo creó puro, nada de lo que hay en la creación es impuro. Jesús declara que son del corazón y las acciones del ser humano lo que hacen que algo sea bueno o malo a los ojos de Dios. Lo que purifica a una persona es el amor, la solidaridad, la justicia, la misericordia, la entrega a los demás, sin excluir absolutamente a nadie. Y esto es todo lo contrario de la ley que aparece aquí al final del Evangelio, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Las injusticias que hacen que el mundo no sea lo que Dios quiere. Hasta el próximo domingo.